Bienvenido al podcast La mente y el éxito. Te saluda Jesús Loya. Y en este episodio de esta semana lo hemos dedicado, y toda la semana lo vamos a dedicar a hablar sobre la ironía del miedo al fracaso. El fracaso inspira. Qué ironía que escuchamos muchísimo esta parte del miedo al fracaso o el miedo al éxito. Sin embargo, cuando nosotros leemos historias de fracaso, historias caóticas, biografías de gente que les ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo y un costo emocional alto, sus grandes éxitos nos inspira a seguir. Y qué curioso que nosotros le tengamos miedo al fracaso cuando sea el fracaso mismo el que nos da la inspiración, el que nos sensibiliza, el que nos conecta con el sí se puede, con el lo voy a intentar de nuevo. Pero ¿por qué no queremos pasar entonces esa etapa de inspiración? ¿Por qué nos da miedo crear una historia de inspiración en nuestra vida si finalmente cuando nosotros vamos creciendo y vamos avanzando y nos vamos topando con desafíos cada vez más grandes, volteamos hacia atrás, vemos nuestra propia historia de todas aquellas dificultades, aquellos costos que hemos pagado y que hemos obtenido una recompensa victoriosa? Y es entonces cuando la situación del presente la empezamos a transformar en un éxito. Y entonces qué ironía que nos quedemos paralizados, congelados y no queramos dar pasos más grandes y nos quedamos en una zona de confort durante muchísimo tiempo por el miedo a crear una historia inspiradora. Y yo estoy seguro que tú, si te pones a analizar tu historia, ha habido muchísimas situaciones, momentos difíciles, muy difíciles, tal vez personales, profesionales o financieros, pero que después de esa situación, el salir avante en esa situación, el saberla resolver, enfrentarla, tal vez pasar el trago amargo durante un tiempo, finalmente te dio la recompensa de llevarte a un mejor estatus en muchísimos aspectos. Cambiaste de estilo de vida, cambiaste de nivel, cambiaste relaciones, cambiaste de trabajo, cambiaste de giro, subiste finalmente peldaños en alguno de los aspectos. Y es gracias a esos tragos amargos, a esos fracasos que nos dieron la oportunidad de aprender, de retroalimentar y de perfeccionar nuestra estrategia personal ante la vida. Y casos hay muchísimos. Pudiéramos mencionar casos icónicos, casos mundiales, casos históricos, casos que se conocen y que son citados cuando de inspiración y fracaso hablamos. Y uno de ellos, pues para mí en lo particular, es Tomás Alva Edison, que es uno de los más grandes inventores. Yo no sé, porque también se habla mucho de su ética, yo no sé a ciencia cierta, la verdad, que tantos convenios o tratos hacía con más investigadores o practicantes o personas y finalmente compartía esos inventos. Lo que sí es que es indudable que se dedicó su vida a esto de la innovación, de la invención, y nos dejó una grandísima herencia. Y hay una historia que se cuenta alrededor del descubrimiento de la bombilla eléctrica, que se dice que Tomás Alva Edison tuvo que realizar 9.999 intentos para que el foco prendiera. Eso significan 9.999 fórmulas, formas diferentes, inicios o finales diferentes, procesos diferentes, qué hacer diferente o qué dejar de hacer diferente. Y lo único que sucedía durante esos casi 10.000 intentos era que él aprendía una manera en que el foco no prende y al final solo se enfocaba en lo que era el proceso. Y para el logro de metas, para el desarrollo profesional, el subir escalones, el subir niveles, en el desarrollo humano, crecimiento personal, hablamos de que no hay fracasos, hay solo resultados. Y cuando tú llevas a cabo una estrategia y no te lleva a lo que tú esperabas y no cumple tu expectativa, las dos preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer para así lograr el resultado que yo espero? Tal vez tengo que aprender algo, desarrollar algo, incorporar un recurso o desaprender o dejar algo. Pero al final es una cuestión de proceso nada más, perseguimos un resultado. Y Tomás Alva Edison decía que algo que no funcione como tú esperabas no quiere decir que sea inútil. Y también en ese aspecto hay muchísimos casos de éxito, como los post-it,
o con muchísimos productos que nacen por accidente, son resultado simplemente de una fórmula incorrecta a la expectativa original. Pero como bien lo dice Thomas Alva Edison, que no significa que sea inútil. Tal vez sirva para otro contexto, una situación en específico. Y bueno, una historia que a mí me encanta y la verdad no me deja de sorprender, y yo no sé cuántos de nosotros tengamos una historia tan caótica como la de Abraham Lincoln, y rápidamente me voy a permitir leer algunos datos de Abraham Lincoln. Fíjate, empezamos desde los 7 años, ¿no? A los 7 años, Abraham Lincoln tuvo que empezar a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia después de que tuvieron que abandonar su casa. A los 9 años, su madre murió. A los 22 años fracasó en sus negocios. A los 23 años fue derrotado en las elecciones de legislador. No pudo entrar a la facultad de Derecho tampoco. A los 24 años se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando deudas a sus amigos. A los 25 años fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador. A los 26 años, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y quedó con el corazón destrozado. A los 27 años tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama. A los 29 años fue derrotado en las elecciones para representante del estado. A los 31 no pudo formar parte del colegio electoral. A los 34 derrotado en las elecciones al Congreso. 37 años derrotado nuevamente en las elecciones al Congreso. A los 39 años derrotado por tercera vez en las elecciones al Congreso. A los 40 años no fue aceptado para un trabajo como alto funcionario de su estado. 45 años derrotado en las elecciones para el Senado. Y pareciera que se va la vida, ¿no? Ya a los 45 años. Pues no. Para él, a los 47 años, también fue derrotado en las elecciones del Partido Republicano para candidato a vicepresidente del país. Obtuvo menos de 100 votos. A los 49 años fue derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado. Fíjate nada más, casi toda una vida de fracaso. O finalmente de resultados cuya expectativa era diferente. Finalmente, a los 51 años de edad, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos de América. Yo no sé cuántos de los que están escuchando este podcast tenemos una vida tan de resultados que no esperamos, año tras año. Tal vez no, tal vez ninguno de nosotros. Pero aquí la clave también en la consecución de metas, en el logro de metas, en el desarrollo personal, la fórmula o el elemento clave, sin duda, es la persistencia. Es la persistencia. Se dice que muchos no logramos nuestras metas no porque no podamos, sino porque desistimos. Y este es un ejemplo que a mí me encanta porque queda clarísimo cómo fue manteniendo su objetivo, tal vez modificando el proceso, tal vez intentando de una o de otra manera. Finalmente, yo estoy seguro que entre fracaso y fracaso, o resultado y resultado, Abraham Lincoln continuó de pie trabajando para alcanzar ese gran sueño que seguramente tenía desde chico. Cada uno de nosotros, hagamos memoria, tenemos historias de este tipo. Tenemos historias donde a lo mejor perdimos un trabajo, perdimos una pareja, perdimos una casa, perdimos dinero, perdimos una empresa. Tal vez haya muchas cosas dolorosas que tengamos, que lamentemos, pero si analizamos cuáles fueron las consecuencias de esas situaciones dolorosas, muchos de nosotros, de verdad yo me incluyo, yo no cambiaría por nada aquella situación que me trajo a una vida mejor. Y nada menos, bueno, yo estoy aquí realizando podcast por mi estrategia, por mi proyecto profesional, por mi empresa Neuroentrenamiento, por mi carrera como consultor, como coach de organizaciones, de líderes, como formación de directivos. Pero yo no hubiera llegado a este punto en esta función si no hubiera sido por una serie de tropiezos financieros, laborales y profesionales que tuve hace 6 años, en el 2013. Y finalmente yo agradezco y bendigo
todas aquellas cosas que me pasaron hace 6 años para yo poder estar hoy aquí finalmente hablando. Esas cosas nos construyen, son parte de nuestra historia, son como cinceladas que nos van formando en la vida, ¿no? Y bueno, yo te dejo esta reflexión en este podcast. La ironía del fracaso. El fracaso es inspiración. Construyamos un libro, construyamos una vida de historias donde tal vez sí pasamos momentos de alto costo emocional, situaciones a lo mejor dramáticas, caóticas, lamentables, pero que posterior a eso vino el amanecer, vino el sol, vino la luz, vino un nuevo día, una nueva vida con muchísimas cosas buenas. Si tú hoy día estás viviendo una situación difícil en tu trabajo, con tu jefe, con tu equipo, un desafío, un acertijo, tal vez con tu pareja, tal vez con tus hijos, con tus papás, con tu familia, recuerda esta ironía. Lo único que hace difícil un contexto es la ignorancia de saber cómo se resuelve. Así de sencillo. Solo necesitamos información. Necesitamos un saber cómo. En el momento en que tú sabes cómo, se acaba el problema y pasamos a la siguiente etapa, pasamos a la siguiente lección. Y cuando vamos subiendo de nivel, nos vamos topando desafíos. Son como exámenes de la universidad, son como exámenes de la vida, que cuando ya hemos pasado un examen y aprendimos la lección, festejamos haber pasado de grado, pero vienen otros desafíos. Y cada desafío que nos vamos topando es porque tenemos la capacidad de resolverlo. No porque tengamos la respuesta, sino la capacidad. Tenemos la estrategia, la madurez para resolverlo. Gracias por estar en estos podcasts, por estar en estos episodios. Comparte este episodio con quien creas tú que necesite tomar un respiro, descansar, relajarse y ver con otros ojos los desafíos personales, profesionales o financieros que tiene hoy en su vida. Jesús Loya se despide de ti. Gracias. Déjame por favor una reseña, déjame un comentario aquí y saber si yo voy bien en este trabajo que estoy realizando para ti. Nos vemos hasta el siguiente episodio.